ver, te dicen que ese circuito lo expreses como un esquema molecular, ¿no? Entonces ya sabemos que cuando es en paralelo, ¿cómo es? O, ¿cierto? Con la V, ¿sí? Y cuando es en serie, aquí, es I, ¿no es cierto? Una V invertida. A ver, comenzamos entonces. A ver, acá, ¿cómo sería? P, O, Q, ¿cierto? Acá es en serie, ¿no? Seguimos en serie, y ¿no? El otro paralelo sería menos Q o menos P, ¿cierto? Esa sería la parte de arriba y, no, perdón, ahora como está en paralelo con lo de acá sería O, y estos que están en serie sería P y P y Q, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta simple, ¿no? Vamos a ver si las encontramos, ¿no? A ver cualquiera de esos entre las alternativas. ¿Sí? ¿Sería la D? ¿Sí, no? Sí, justamente tal cual se encuentra la alternativa D, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, no? Yes. Entonces lo único que tenías que hacer ahí era colocar, ¿no? Correctamente, ¿no? En paralelo P o Q, y cuando es en serie, I, ¿cierto? Nada más. Entonces sería la alternativa D. El problema 1 también tiene otra forma un poquito más simple, ¿no? Me lo vuelvo a colocar antes de borrar las leyes de Dios. A ver. Si tú a todo el corchete, ¿no? A todo esto, le aplicas la ley condicional, ¿no? Por este operador de acá, ¿cómo te diría? Te quedaría la negación del primero, ¿cierto? Tú cuando niegas dos veces se va el menos, ¿cierto? Porque tengo que dar la negación de P entonces Q, ¿sí? Estás aplicando esto de acá, ¿no? P entonces Q, o la primera proposición, entonces la segunda es la negación de la primera, entonces, o la segunda, entonces sería la negación de todo este corchete, como ya está con menos, sería menos, P o Q, acá, o, y la segunda la copia es igualita, ¿no es cierto? Que sería negación de Q, entonces, P. Y así te quedaría todo este corchete. Y acá, y si tú esto de acá, ¿no? Lo conviertes en condicional, ¿cómo te quedaría? Negación de P o Q, ¿a qué es igual? A P entonces Q, ¿no? ¿Sí? Entonces esto de acá sería P entonces Q. Ahora, como la conjunción es conmutativa, lo que vas a hacer para que te des cuenta, para que lo veas, observas bien, esto lo vas a poner adelante, sería P entonces Q, ¿no? Y el corchete, ¿no? Negación de la negación se va esto de acá y te queda P entonces Q, ¿cierto? O, ¿no? Acá te quedaría la negación de Q entonces P.
y te das cuenta que es absorción, ¿no? Esto es como si fuera, ¿no? Supongamos una letra A. Esto sería la misma letra A porque es lo mismo, ¿te das cuenta? Y esto es como si fuera una B, ¿cierto? Y mira, absorción A, I, A o B. ¿Qué te sale? A, ¿no es cierto? Estoy haciendo un cambio de variable. A, I, A o B. ¿Qué te da? A, ¿cierto? Entonces es lo mismo, mira. A, I, A o B. ¿Qué te sale? A, ¿no? Pero ¿a quién es? B, entonces, ¿no? Y te das cuenta que en los tres casos te ha salido la misma respuesta, ¿no? Ya tú puedes utilizar cualquiera de las leyes o equivalencias que en el momento puedes acordar, ¿no? Si no te acuerdas ninguna de estas, ya tu última opción sería tabla de error. Problema 3. Me dice que hay el equivalente de: es falso que si usted ve un gato negro, entonces tendrá mala suerte. A ver, primero, ¿cómo escribirías eso en función a un esquema? A ver, ¿cómo lo representarías en función a un esquema? A ver, sería: es falso que, ¿no es cierto? Sería negación, esto de aquí. Es falso que, ¿no? Paréntesis. Si usted ve un gato negro, entonces tendrá mala suerte. Entonces sería la negación, ¿sí? De. ¿Cuál sería tu primera proposición? Ve usted ve un gato negro, ¿no es cierto? Sería P. El entonces sería, ¿no? Entonces, condicional, ¿no? Usted tendrá mala suerte, sería tu segunda proposición. Sería entonces negación de P o negación de P, entonces Q. ¿Sí? Ese sería el equivalente en función de un esquema molecular, ¿sí? Ahora, si tú eso de ahí, ¿no? le aplicas alguna ley, te podría quedar de la siguiente manera, ¿no? Sería negación. Si tú aplicas la condicional acá, sería negación de P o Q, ¿cierto? Si esta negación entra, sería negación de la negación de P, sería P y negación de Q. Vamos a ver si encontramos algo de eso por ahí. Acá sería, ¿no? Si usted ve un gato negro y no tendrá mala suerte, ¿no es cierto? Porque estás negando el tener mala suerte. Entonces sería no tendrá mala suerte. O, ¿no? También lo puedes escribir como negación de P y Q. Perdón.
negación de Q y P, ¿no es cierto? Lo has conmutado nada más, lo has cambiado de O. ¿Y aquí cómo lo leerías? A ver, Michael. Entonces, si usted si usted con un gato negro, No, aquí, ¿cómo lo leerías? Recuerda que Q es tener mala suerte ya. y el P es ver un gato negro. Tener mala suerte si usted con un gato negro. No tiene mala suerte y ve un gato negro, ¿cierto? Por ejemplo, esto que acabo de leer aquí sería de alternativa. ¿Qué alternativa sería esto de acá? Más o menos a ver, es ojo, no, estás negando, no tiene mala suerte si ve un gato negro, ¿no es cierto? Entonces sería la alternativa B, ¿no? Estás negando el tener mala suerte, o sea, sería no tiene mala suerte, ¿no? Y ve un gato negro, ¿no? En este caso lo puedes leer como no tiene mala suerte si ve un gato negro, ¿sí? Sería la alternativa B. Entonces sería no tiene mala suerte si ve un gato negro. No, ahí está, no tiene mala suerte si ve un gato negro, ¿no? Estás negando el tener mala suerte, sería no tiene mala suerte. El I se puede escribir como no, si ve un gato negro. Ahí está. La pregunta 4 es un circuito lógico, a ver. A ver, 4. Ahora, lo primero que tienes que hacer es escribirlo, ¿no? En un esquema. A ver, Sandy, ¿cómo sería en forma de esquema? A ver, dígame. A ver, primero lo de arriba. P, I, Q, I, ¿no es cierto? P, O, O, negación de Q, ¿cierto? Entonces esa sería la parte de arriba, ¿no? Para unirlo con la parte de abajo sería I u O. O, ¿cierto? Porque está en paralelo, este con este acá sería O. Y la parte de abajo sería negación de P y Q, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Entonces ya tienes ahí todo lo que es la primera parte, ¿no?
Ahora te piden hallar el equivalente, ¿no? Si te das cuenta, esto no lo encuentras entre tus alternativas, entonces lo que tienes que hacer es reducir, ¿no? Mediante tus leyes, ¿no? Que habíamos colocado. A ver, inténtalo reducir. A ver. Este de aquí, ¿no? Lo voy a poner adelante, ¿sí? Puedo utilizar conmutativa, este adelante o esto como segunda opción. ¿Ya? Acá sería, a ver, negación de P y Q, ¿cierto? O el corchete, ¿cierto? Ahí está. Acá también, como todos tienen el i, ¿no? Tú lo puedes conmutar, ¿no? Y poner en el orden que desees. Entonces en este caso voy a poner primero P o negación de Q y P y Q, ¿cierto? Lo he asociado ahí también. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, acá sería negación de P y Q o corchete. Acá lo que voy a hacer es, como quien dice, factorizar la negación, ¿cierto? Entonces, si tú sacas la negación, acá ¿qué te va a quedar? Adentro te quedaría negación de P, ¿cierto? ¿Sí? Porque menos por menos te va a quedar P. Este O se convertiría en I y acá te quedaría Q. ¿Sí? ¿Está bien? Porque al momento de que esta negación entre el paréntesis sería negación de la negación de P, te queda P. La negación de I, te queda O. Y la negación de Q, menos Q, ¿cierto? Es como que es factorizado la negación. I, P y Q, ¿cierto? Ahí está. Ya te diste cuenta, mira, es como si este fuera, ¿no?, un A. Acá repites el A, ¿sí? Y B, ¿no es cierto? Entonces, si tú lo escribes en función de A y B, sería A o negación de A y B. Y esto cumple una ley de absorción, ¿no? Revisa tus leyes. ¿A qué sería igual esto? A o negación de A y B, ¿no? Es como si fuera P, ¿no? P o negación de P y Q. ¿A qué sigue igual esto? Es la última ley de absorción, ¿no?
¿Sí que te había puesto? Es como si este fuera P, ¿no? El A fuese el P y el B fuese el Q. ¿Sí? He hecho como que un cambio nomás de orden. A o B, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser equivalente a A o B. Ahora vamos a regresar entonces las variables o no los paréntesis que habíamos colocado. Entonces era A o B, pero ¿quién era A? Menos P y Q, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿A quién le pusimos A? A todo este paréntesis, ¿no? Que era menos P y Q. ¿Y B quién era? P y Q, ¿no? O P y Q. Ahí está. A ver, ¿qué más podríamos hacer ahí? A ver, ahí podrías aplicar alguna otra ley. Te das cuenta que tus alternativas solamente son P y Q, menos P o Q, Q, o incluso verdadero y falso, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más podrías hacer ahí entonces? A ver, como acá ya se redujo, podrías aplicar de repente tu tabla de verdad, ¿no? A ver, acá ¿cómo te quedaría? Negación de P, según la tabla de verdad, la negación de P aquí es igual. Sería falso, falso, verdadero, verdadero, ¿no? Y Q, ya sabemos que es verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces el desarrollo del paréntesis, ¿a qué te va a quedar igual? Falso, falso, verdadero, falso, ¿cierto? Este sería el desarrollo del paréntesis. Y en el otro lado, ¿a qué sería igual esto? Ya todo, porque ya lo sabemos, sería verdadero, falso, 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 ¿cierto? Muy bien. Y por último, estos dos resultados estarían afectados por, ¿no? por la disyunción débil o el O. Falso o verdadero, ¿qué es? Verdadero, ¿no? Falso o falso, ¿qué sería? Verdadero o falso, ¿qué sería? Verdadero. Y falso o falso, ¿qué sería? Falso. A ver, en tu tabla de verdad, ¿ese esquema se parece a algo? Q, ¿cierto? Sería el Q, ¿cierto? Si tú vas a tu tabla de verdad, este esquema es el Q, ¿no? Y la respuesta sería entonces, sí, que sería alternativa D. A ver, el problema 5 te piden simplificar nuevamente ahí. A ver, ¿cómo simplificarías ahí ese esquema? A ver, primero empieza aplicando tu ley condicional acá, ¿no es cierto? Sí, a ver, si aplicas la condicional aquí, ¿cómo te va a quedar?
A ver, corchete. La condicional es la negación del primero o el segundo, ¿cierto? La negación de la negación de P, ¿qué te queda? P, ¿cierto? Sí, porque lo estás negando dos veces. Sí, porque te va a quedar la negación del primero. El primero es todo esto. Sería la negación de P o Q. ¿Cierto? Así te quedaría. Y acá I, Q. Ahí está. Entonces, ¿sí? Y aquí vas a aplicar a todo, no a todo esto, le vas a aplicar la condicional. Sería la negación del primero, negación de P, o el segundo, que vendría a ser todo el paréntesis. P y C. Y te das cuenta que aquí vas a aplicar en ambos corchetes tu ley de absorción. Negación de P, ¿qué te queda? P o Q, ¿no es cierto? Y Q. Entonces, aquí te quedaría, ¿no? Lo coloco igual, negación de P o P y Q. A ver, esto de acá es absorción, ¿cierto que te queda? A ver, ¿qué te quedaría el primero? ¿Sí? A ver, según tu ley de absorción, ¿qué te queda? Q, ¿cierto? Así es, te queda Q. ¿No? Q, entonces, y según la ley de absorción, acá, ¿qué te queda? ¿Qué te quedaría? No. A ver, acá, ¿qué te quedaría? ¿Sí? A ver, cuando tú tenías, ¿no? Había una ley que decía P o negación de P y Q, ¿no? ¿A qué era igual esto? A P y Q. ¿Sí? P y Q, ¿cierto? Ahora es lo mismo, ¿no? Solamente que acá estás cambiando, ¿no? Acá menos y acá más, ¿no es cierto? La negación del primero. Entonces, sería así, ¿sí? La original, la propiedad original es así, ¿no? El primero o negación del primero y segunda proposición, ¿cierto? Entonces, acá tienes lo mismo, ¿no? Este vendría a ser el primero, todo, la negación, porque al negar este de aquí, se va el menos, ¿cierto? Al negar todo esto de acá, te queda P nada más. P y Q. Es lo mismo. Entonces sería la primera y la segunda. No, sería... no es I, es O, me confundí. Acá es O, ¿no? Sí, es O, me confundí. Entonces sería negación de P o... Sí, esto de acá vendría a ser equivalente a eso de ahí. ¿Verdad? Ahora, tú acá puedes aplicar nuevamente tu condicional, ¿no? ¿Sí? Sería la negación del primero, negación de Q, o el segundo, ¿no? Que vendría a ser todo esto, menos P o... ¿Sí? Ahí está. Ahora lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿sí? Como todos son O, todos tienen la misma conjunción, puedes aplicar tu propiedad asociativa, ¿sí? Y asociarlo, en este caso sería, va a asociar menos Q o Q, y acá sería O negación de P. Yo te pregunto, ¿a qué sería igual esto? Negación de Q o Q. A ver, el O, ¿no? Si en tu tabla de verdad, el O, si son valores diferentes, o sea, verdadero y falso, o falso y verdadero, ¿qué te da? A ver, verdadero o falso, ¿qué te da? Verdadero, ¿cierto? Y falso o verdadero, ¿qué te da? Verdadero también, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si son valores diferentes en ambos lados, ¿no? El resultado siempre es verdadero. Y es lo que ocurre acá, mira. Si el Q fuese verdadero, acá te queda falso o verdadero,
va a ser verdadero. Si el Q fuese falso, acá te queda verdadero o falso. O sea, este resultado de este paréntesis siempre va a ser verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene valores diferentes en ambos lados, ¿no? Porque si esto es falso, aquí va a ser verdadero, ¿no? Y al operarlo, falso o verdadero, verdadero. Si todo esto es verdadero, acá va a ser falso, ¿sí? Porque es la negación, una es la negación de la otra. Entonces, como son valores diferentes en ambos lados, el resultado siempre es verdadero, para el O. Y acá, verdadero o negación de P. Verdadero con cualquier, ¿no? Valor en la conjunción O, ¿qué te va a dar? Si esto fuese falso, verdadero o falso, ¿qué te da? Verdadero. Si esto fuese verdadero, verdadero o verdadero, ¿qué te da? Verdadero, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, como la primera es verdadero, no me va a importar el resultado de esto, ¿sí? Porque si fuese verdadero o falso, el resultado siempre es verdadero, ¿no? Verdadero. ¿Sí? Entonces, el problema número 5 saldría verdadero. ¿Sí? Entonces, esta es una propiedad, ¿no? Mira, cuando tú tienes verdadero o cualquier proposición, ¿qué te sale? Verdadero. ¿Sí? Entonces, y si tú tienes, por ejemplo, falso o cualquier proposición, ¿qué te queda? La otra proposición, porque va a depender de este. Porque si el P es verdadero, falso o verdadero, te queda verdadero, ¿cierto? Si P es falso, falso o falso, te queda falso. O sea, ¿de quién depende el resultado? De P, ¿cierto? Es por eso que sale P. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, verdadero y P, ¿qué te queda? No, te quedaría P, porque todo va a depender de él, ¿no? Porque si P es verdadero, te queda verdadero y verdadero, verdadero. Si P es falso, te queda verdadero y falso, ¿qué es? Falso, ¿cierto? Entonces todo depende de esta proposición. En cambio, si tú tienes falso y cualquier proposición, ¿qué te queda? Falso con cualquiera siempre te da en I, ¿no? Falso y cualquiera te da siempre falso, porque falso y falso te da falso. Falso y verdadero te da falso. ¿De acuerdo? Entonces estas son propiedades también. Así que las puedes deducir, pero igual ya deberías también saber. Muy bien. Problema 6. Indique la negación de. Entonces, de nuevo tenemos que, según el enunciado, tenemos que formar un esquema y ese esquema tenemos que negar. ¿De acuerdo? Si las gallinas son ovíparas, entonces nacen de un huevo. Eso es lo que tenemos que negar. A ver, eso acá puedes copiarlo para que lo tengas. Y también son propiedades, al igual que hemos hecho como la ley de Moore, la ley de la condicional, esas también son leyes, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos formas se puede desarrollar, ¿no? Sí. Y puede salir. Sí, igual debería salir con cualquiera de las dos.
A ver, ¿cómo sería el esquema? Es enunciado en un esquema. ¿Cómo sería? En un esquema lógico. A ver, la primera proposición que sería: las gallinas son ovíparas, ¿no es cierto? Esa sería tu proposición. Esta sería tu proposición P. No esto de acá, todo esto de acá. Sería tu proposición P, ¿cierto? Las gallinas son ovíparas. Entonces, ¿no? ¿Qué sería? Condicional, ¿cierto? La flechita. Entonces, y esta sería tu segunda proposición, ¿no? Nacen de un huevo. P, entonces Q. Y a ti te piden, ¿qué cosa? La negación de esto de acá, ¿cierto? Entonces, negación del primero. Lo más parecido ahí entre las alternativas, ¿cuál sería? Otra lectura sería, ¿no? Las gallinas no nacen de un huevo y son ovíparas, ¿no es cierto? ¿Qué alternativa sería? La E, ¿no? Las gallinas no nacen de un huevo y son ovíparos, ¿no? Porque está al revés, ¿no? En las alternativas está al revés, ¿no? Negación de Q y P, ¿no? Recuerda que esto de acá cumple la ley conmutativa, o sea, lo puedes invertir de orden, ¿cierto? Y la lectura sería, ¿no? Las gallinas no nacen de un huevo y son ovíparas, ¿cierto? Algo así es a veces lo más frecuente que viene a veces en el examen de admisión, ¿no? Te dan el enunciado y te dicen que ahí es la negación o el equivalente de, ¿no? Es como este de acá o como el problema 3 también a veces. ¿Sí? Muy bien. A ver, el 8, el problema 8. ¿Cómo sería? A ver, para terminar el problema 8. Dice, la negación de Sandra ni es profesional ni es economista. ¿Profesora? Ah, ni es profesora, disculpen. Sandra ni es profesora ni es economista. ¿De acuerdo? Ahí. Sandra ni es profesora ni es economista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería ahí? La negación de... Primero, ¿cómo sería el equivalente en esquema de ese enunciado? Recuerda que Sandra ni es profesora no es una proposición simple, ¿no es cierto? Es una proposición compuesta, ya. Entonces, esto de aquí sería negación de P, ¿sí? Porque ya está afectado por una adverbio negación, ¿no? Que sería, en este caso dice ni, pero es como si fuese el no, ¿no? Sandra no es profesora. Y acá, ¿no? No es economista, sería negación de Q. ¿Y qué los une, te pregunto yo? Ahí, ¿qué conector los estaría uniendo? A ver. El I. A ver, ¿alguien más? ¿Sí o no? ¿Todos concuerdan que es el I? Es como si dijera, ¿no? Sandra no es profesora, Sandra no es economista, ¿no? I no es economista, ¿no es cierto? ¿Sí? Es el I. Ahora, el problema me pide la negación de esto de acá. ¿Sí? Entonces, la negación de esto de ahí, ¿cómo sería? Sería, entonces, ¿no? El problema me está pidiendo la negación de eso, ¿no? La negación de todo esto de acá. Si tú aplicas Morgan, ¿no? Este menos entraría, sería la negación de P, P. La negación de I y la negación de menos Q sería Sandra es profesora o es economista. ¿Qué alternativa es? La D, ¿no? Y ya está, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que ya ahí ya nos estaríamos quedando. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que te aprendas bien más que nada lo que es una tabla de verdad. ¿De acuerdo? La tabla de verdad es casi la base de lo que es lógica proposicional. ¿De acuerdo? ¿Alguna recomendación de cómo memorizarlo primero?
Por ejemplo, ¿no? Para el O, ¿no? Solamente es verdadero cuando ambas son verdaderas, ¿no es cierto? Porque después todo el resto es falso. Perdón, el O, disculpen, solamente es falso cuando ambas son falsas. Y el I solamente es verdadero cuando ambas son verdaderas, ¿no? La condicional, ¿no? La flechita, ¿no? Solamente es falso cuando es la primera verdadero y la segunda falso, ¿no? Después todas son verdaderas. La bicondicional, cuando ambas son diferentes, es falso, ¿no? Y las otras dos son verdaderas. Más o menos por ahí puedes aprenderlo, ¿no? Porque una mnemotecnia obviamente no hay, ¿no? Porque son solamente valores de verdad y falsedad. Bueno, aprenderse la ley de Morgan es fácil, ¿no? Y la condicional también creo que es fácil, ¿no? A veces lo de absorción por ahí que te puedo ocasionar un problemita. Pero la ley de Morgan, ¿no? Cuando entra el menos dentro del paréntesis, creo que es fácil que tú lo aprendas. Y la ley condicional también la hemos utilizado, ¿no? En varios problemas, así que más o menos ya creo que por ahí te la vas a aprender. Bueno, los circuitos también, a veces vienen los circuitos, así que cuando es en serie es I, ¿no es cierto? Y cuando es en paralelo es O. Eso también es relativamente simple, ¿no? Después tienes que practicarlo, ¿no? Obviamente. Donde, por ejemplo, aquí. Ah, claro, o sea, todo esto, por ejemplo, si yo te diera ahí un P, ¿no? Es como si yo agregara acá el P y todo esto de acá, ¿no? Porque todo esto es como un solo bloque, ¿no? Sería P y todo esto de acá, entre corchetes. Bueno, chicos. Ahí nos estamos quedando, entonces. Ya nos veríamos... El miércoles no viene todo, ¿no? Solamente...